Del creador de Emisión Cero, ahora llega Amor y Sostenibilidad, la gran amenaza del cambio climático frente a la gran mentira del petróleo. Amor y Sostenibilidad, el libro que impulsa el cambio positivo desde el abismo de nuestra incongruencia como seres humanos. Amor y Sostenibilidad ya está disponible en Amazon. Precaución, la lectura de este libro puede inducirte a pensar en los demás y provocar un cambio en tu vida sin precedentes. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra, que durante 2 veces en nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles. Nos comprometemos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de mujeres y hombres y de las naciones grandes y pequeñas. Nos comprometemos a crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional, a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad. Y con tales finalidades a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos. A unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. A asegurar mediante la aceptación de principios y la adopción de métodos que no se usará la fuerza armada sino en servicio del interés común. Y a emplear un mecanismo internacional para promover el progreso económico y social de todos los pueblos. Hemos decidido aunar nuestros esfuerzos para realizar estos designios. Por lo tanto, nuestros respectivos gobiernos, por medio de representantes reunidos en la ciudad de San Francisco y que han exhibido sus plenos poderes encontrados en buena y debida forma, han convenido en la presente Carta de las Naciones Unidas y por este acto establecen una organización internacional que pasa a denominarse las Naciones Unidas. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Pues hoy, si cabe, cobran más relevancia y trascendencia las palabras del poema de la canción de John Lennon, Imagine, sintonía de nuestro programa, gracias a la preciosa versión de nuestros amigos del grupo español Showpay. Kill or die for, and no religion too.
Soy Ricardo Fraguas y es para mí una alegría encontrarnos de nuevo en Emisión Cero, tu programa dedicado a la información y promoción de la sostenibilidad. Siempre lo decimos, entendida principalmente con lo que a veces más falta nos hace, como un acto de amor, pensar en el de al lado. Sostenibilidad es aprovechar los recursos naturales para satisfacer las necesidades del presente, las de todos, erradicando la pobreza, sin poner en entredicho que los que están por venir hagan lo propio, pero es mucho más, por supuesto, es proteger y defender los derechos humanos para poder vivir en paz y en armonía. ¿Os imagináis que pues al escuchar el próximo boletín de tu medio de información preferido, escucharas decir las tropas rusas en Ucrania abandonan las armas y regresan a sus bases? Sería magnífico, ¿no?, escuchar las declaraciones de las mujeres y de los hombres del ejército ruso decir: habíamos venido a realizar maniobras de entrenamiento en Bielorrusia y no a invadir un territorio y a conquistar un país por la fuerza. O desde 1994, cuando se deshizo la Unión Soviética, ya no somos una fuerza de defensa. Nuestro ejército no es de ataques y de guerra, es de defensa, es una fuerza de defensa. Estamos desconcertados y no podemos creernos las nuevas órdenes de nuestro comandante en jefe, podría bien decir esa capitana de tanques rusa. Algo muy extraño está sucediendo. Como decimos, pues ojalá pudieran ser estas las declaraciones, o sean en breve, de militares rusos de las unidades que en este momento ocupan el territorio de Ucrania, porque terriblemente y de lamentable y devastadora forma para todos, pero muy especialmente para las niñas, los niños, mujeres, hombres y personas de avanzada edad que habitan y que están entregando su vida y están siendo vilmente asesinados en Ucrania. La posible noticia del abandono de las armas y la retirada voluntaria de las mujeres y hombres que forman parte de las tropas rusas de invasión, aunque no perdemos la esperanza de que así sea, pues todavía no ha sucedido. Ahora mismo está reunido el Consejo de Seguridad, acaban de terminar las primeras conversaciones, por fin, menos mal se ha retomado el diálogo para negociar. Bueno, ahora hablaremos de todo ello con nuestro querido amigo, doctor ingeniero naval y asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, Jesús Valle. Yo he tenido el interés de escuchar, no sé si vosotros también, y la paciencia de releer y analizar el discurso del pasado día 21 de febrero de Vladimir Putin, de justificación de la invasión y, como él quiere llamarle, ¿no?, reconquista de Ucrania, así lo asume. Desde luego, lo que os puedo decir es que hace lo posible por hilvanar una lógica propia que pueda articular de alguna manera y pueda amparar, fíjate, de alguna manera lo que presenta como obligatoriedad y continuidad de la causa y efecto de las acciones, circunstancias y consecuencias de esta invasión. Vamos a hacer lo posible también por intentar ver qué es lo que piensa, ¿no?, meternos en la cabeza de esta persona para asimilar su razonamiento y que de esa manera pueda facilitarnos a todos encontrar y alcanzar soluciones que sobre todo eviten el sufrimiento, pero también la destrucción masiva que se nos está avecinando. Como ahora veremos, hay mucho que no concuerda y es incluso distante de otros Putin que hemos visto, ¿no?, hasta el de hace una semana, que aunque se mostraba incómodo por el malestar del posible crecimiento de la OTAN, pues garantizaba a la comunidad internacional que las tropas rusas de maniobras en Bielorrusia estaban simplemente ejercitando sus habilidades y que pronto regresarían a sus bases. Pero es que hace pocas semanas, al comienzo del año, en el mensaje de Año Nuevo, Putin, ese Putin que hablaba a sus conciudadanos y
y conciudadanas, pues concentraba sus intenciones en la importancia del amor y de encontrar tiempo en el día a día y de cada uno para decir te quiero a las personas queridas y de reafirmar los valores de la generosidad y de la compasión. Pues muy diferente es ese Putin del que acabamos de ver en la aparición pública del día 21 de febrero, que nos hace pensar que, pues no sé, podría ser incluso, que sabemos que no es así, pero hasta una imagen falsa y manipulada electrónica y digitalmente, como la tecnología actual ha probado que ya se puede hacer a través de la pantalla y que es prácticamente imposible de detectar, porque son personas totalmente diferentes, con mensajes totalmente diferentes. El Putin de ahora justifica la utilización de la fuerza armada, la destrucción, la neutralización de las fuerzas de defensa ucranianas para cometer no ya una invasión, sino una reconquista, como decimos. El Putin de este último discurso, lejos de los sentimientos de hermandad, generosidad y compasión compartidos por él recientemente, en estos anteriores mensajes, se muestra, lo habéis podido ver, como un ser absolutamente cargado de rencor, de soberbia, que reconoce que la Rusia natural e histórica, y no lo oculta, se ha comentado en algunos medios, pero lo dice explícitamente, que desea reconquistar por derecho lo que no está representado por las fronteras actuales, sino por las de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que permitió su desmembramiento, dice él, debido a la incapacidad e ineficiencia de los líderes del Partido Comunista en los años 90. El Putin de este último discurso reprocha a las ciudadanas y ciudadanos de Ucrania y del resto de las anteriores repúblicas soviéticas su falta de gratitud a Rusia. Una Rusia que ha permitido, que ha amparado, también económicamente, dice él, su independencia y libertades durante décadas, lamentablemente para beneficio de las oligarquías mafiosas que se han hecho con el poder. Eso es lo que dice Putin en este último discurso, y que estas repúblicas ahora independientes y democráticas lo que están haciendo es el juego a los intereses, él dice, de Occidente. El Putin de este último discurso comparte que asume que es él. Él es quien decide qué es lo bueno para las personas que habitan los territorios de Ucrania y de las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Eso, lo bueno, es pertenecer a Rusia. En definitiva, el Putin de ahora parece que ha dejado de creer en los valores de la libertad, la hermandad, la generosidad y la compasión que hace pocas semanas todavía defendía con vehemencia. Pero es que esos mismos valores de defensa y protección de los derechos humanos y las libertades democráticas los refleja la Constitución de la Federación Rusa, y que Putin ha jurado defender. Quizá, pues hoy lo comentaremos también, pues ciudadanas y ciudadanos rusos, claro, es muy complicado, pero puedan también tirar de ese hilo, porque claro, probablemente no os hayáis preocupado, como es lógico, y a duras penas repasamos la nuestra, pues el leer las constituciones de otros países, pero es que la de la Federación Rusa, la del año 94, creada después de, como decimos, pues de la desaparición de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas tras la caída del muro y el advenimiento de la perestroika, pues dice así, nada más comenzar, lo dice de manera explícita. Fíjate que en otras constituciones más antiguas y consolidadas de la defensa de los derechos y las libertades no aparece ni siquiera la palabra de los derechos humanos, ¿no? Nosotros, el pueblo multinacional de la Federación Rusa, unidos por un destino común en nuestra tierra, ratificando derechos humanos y libertades, paz cívica y concordia, preservando la unidad estatal, históricamente establecida por el Estado, procedente de principios universalmente reconocidos de igualdad y autodeterminación de los pueblos, rindiendo homenaje a nuestros antepasados que nos han transmitido su amor por la patria, la fe en el bien y en la justicia, reviviendo el Estado soberano de Rusia y afirmando la firmeza en su base democrática, esforzándose por asegurar el bienestar y la prosperidad de Rusia, procediendo de la responsabilidad de nuestra patria ante las presentes y futuras generaciones y reconociéndonos como parte de la comunidad mundial. Adoptamos la Constitución
de la Federación Rusa, en su artículo 2, dice que el individuo, sus derechos y libertades deben ser considerados como el valor supremo. Y que el reconocimiento y seguimiento y protección de los derechos humanos, civiles y libertades deben ser obligaciones del Estado. Más claro agua, tremenda paradoja, tremendo parangón. Enseguida lo comentamos con Jesús Valle, como decimos, nuestro asesor en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación, y mucho más, que creo que ya estás con nosotros. Jesús, ¿nos escuchas? Estoy con vosotros, Ricardo. Bueno, pues ahí queda esta reflexión, ahora mismo la analizamos y hoy tendremos también la posibilidad de escuchar las palabras del que fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Tenemos el privilegio de conocerle y de mantener comunicación con él, y también fue director de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, nada más y nada menos, el general David Petrus. Será en unos instantes. Estás escuchando Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. ¿Te parece, Jesús, que antes de proseguir unamos nuestro pensamiento y nuestro sentimiento en este mensaje de John Lennon? A ver si cuaja. Por supuesto, a ver si cuaja, que tú lo has dicho bien. Bueno, pues no estamos solos en esto. Estos ingenuos soñadores somos la gran mayoría, y lo estamos viendo reflejado en las calles de las principales ciudades del mundo, pidiendo el no a la absurda guerra. Todas las guerras son absurdas, absolutamente indeseable, y esta que, con la excusa de defender las libertades de las personas que ya son libres, pues ya es el no va más. Bueno, pues todos unidos, más que nunca, para estar próximos y apoyar a nuestras hermanas y hermanos de Ucrania, y a todas las gentes de bien de Rusia, para dar la vuelta a esta horrible situación. Emisión Cero, el programa que impulsa el cambio positivo, con Ricardo Fraguas. Recordamos, antes de continuar y analizar la situación y las posibilidades de recuperar cuanto antes la paz en Ucrania, que vivimos en un momento crítico de la historia de la Tierra por todos los conceptos, pero es el momento en el que los seres humanos pues, tenemos la oportunidad de elegir nuestro futuro, porque a medida que el mundo se vuelve cada vez más interdependiente y frágil, el futuro depara grandes riesgos, pero también grandes oportunidades.
Para preservar nuestra existencia es decisivo reconocer que en medio de la magnífica diversidad de culturas y de formas de vida, somos una sola familia humana y una sola comunidad terrestre con un destino común. Tenemos la responsabilidad de continuar la unión de esfuerzos y de voluntades para crear una sociedad global sostenible, fundamentada en el respeto hacia la naturaleza, el ejercicio universal de los derechos humanos, la justicia económica y la cultura de la paz. En torno a este fin es imperativo que nosotros, los pueblos, las personas que habitamos la tierra, declaremos nuestra responsabilidad unos hacia otros, hacia la gran comunidad de la vida y hacia las generaciones venideras. Son las sabias palabras de la Carta de la Tierra de las Naciones Unidas, que como siempre hacemos nuestras y vuestras aquí, en Emisión Cero. Hoy nuestro pensamiento, más cerca que nunca, de nuestras hermanas y hermanos del pueblo ucraniano y de las familias de los militares rusos que les han mandado a hacer de verdugos cuando resulta que iban a hacer no ejercicios espirituales, pero sí ejercicios y entrenamientos de sus disciplinas en el ejército, y se han encontrado con esto y muchos pues ya no van a volver. Querido amigo, doctor ingeniero naval, asesor de nuestro programa en cuestiones de investigación, desarrollo e innovación y mucho más, Jesús Valle, gran alegría tenerte con nosotros para escuchar un primer análisis de lo que no queríamos que nadie, lógicamente, que sucediera, que hace tan solo una semana pues albergábamos todavía la esperanza de que no sucediera y bueno, increíblemente pues ha sucedido. El asesinato de personas, la invasión de un país por las armas. Hoy hablaremos ya de crímenes contra la humanidad, realmente no del pueblo ruso, sino de su máximo mandatario y de las personas que han autorizado que esto y han ordenado que esto sea así. Jesús, ¿cómo estás? Cuéntanos. Pues hombre, estoy bien, la verdad es que no me puedo quejar nada, pero estoy triste, yo creo, como todos, ¿no? Triste por lo que estamos viendo. Estamos viviendo una de estas situaciones que uno nunca quiere vivir. Y tú lo decías muy bien al principio, imagínate despertar y poner las noticias y que digan que se retiran, pero también piensa la otra situación, ¿no? La que tuvieron los ucranianos. Tú imagínate levantarte un día y decir, señores, nuestro país está siendo invadido. Dura la situación, ¿no? Yo hace un rato leí una noticia de una reportera, no sé de qué televisión, que cuando abandonaba el país, el cámara que la acompañaba le dejaba a su hija y le decía, llévatela contigo porque yo no me puedo hacer cargo en esta situación, ¿no? Y fíjate lo duro que es, ¿no? Tener que separarse las familias, tener que movilizar a un montón de compatriotas para ir a repeler un ataque. Estar como están actualmente diciendo que a toda la gente que está presa y que tenga formación militar les dan la libertad para ir a combatir. Son situaciones de estas que nunca te planteas y llegan por intereses económicos y ambiciones, que es lo peor, porque cuando llegan los conflictos
por defensa de situaciones, hombre, no lo voy a justificar, porque todos los conflictos pues son indeseables. Son indeseables, ¿no? Y es mejor arreglarlos por la vía diplomática que llegar a las armas. Pero es que en este caso nos hallamos en una situación en la que alguien que, como tú bien explicabas en su constitución, predica ser gran seguidor de los derechos humanos, ¿no? Y de hecho es promotor y defensor. Es uno de los miembros permanentes, ¿no? de la ONU. Bueno, ahora de hecho, que es la gran paradoja, la que comentaremos también si tenemos tiempo, preside el Consejo de Seguridad. El país invasor, que claro, no es el país, es quien lo gobierna ahora mismo, claro. Porque hay tanta gente de bien en Rusia, tanta gente de bien. Perdona. Sí, perdona, sí. Expone al lobo a cuidar a las ovejas, ¿no? Al fin y al cabo, tienes una situación totalmente absurda. Y le decía a la ONU una cosa, desde mi punto de vista, bastante bien dicha, como casi todas las que le dice Gutiérrez, ¿no? Y es, usted nos está hablando de un supuesto genocidio en Ucrania, pero usted nunca ha denunciado aquí un genocidio. Y si usted es miembro de este comité, su obligación, si existía un genocidio en un país cercano al suyo, o en cualquiera, comunicarlo como cualquiera. Y entonces Naciones Unidas hubiese tomado las medidas que fuesen necesarias. Pero usted no comunicó nada, y ahora, basándose en eso que no comunicó, decide usted invadir un territorio, con lo cual, pues nos deja muy perplejos por lo evidentemente si ha habido abusos contra personas, en este caso, que preferían estar o pertenecer a Rusia en territorio ucraniano, efectivamente, denúncielo. Dice, bueno, ya lo hemos denunciado, bueno, pues sí que no cese en la denuncia para protegerlas, o además dices, bueno, pues lo que vamos a hacer es entre todos y desde la comunidad internacional, pues proteger a estas personas en el caso de que haya sido así. Por supuesto, faltaría más, ¿no, Jesús? Claro, pero hagámoslo entre todos. Pero a la vez en el mismo discurso nos estás diciendo que de cualquier manera que es que no aceptas las fronteras de Rusia, que quieres Polonia, Hungría, Rumanía y todo y la mitad de Alemania, que era la Unión Soviética, las fronteras de la Unión Soviética que él quiere recuperar, ¿no? Porque lo dicen, no lo ocultan, no es una cosa de decir, sospechemos, ¿qué hay en su cabeza? ¿No? En fin, basta con escucharlo. Mira, es que el propio nombre lo dice. Y yo siempre digo que eso es importante. Porque mira, cuando hablamos de los Estados Unidos de América, sabemos que son un montón de Estados Unidos en uno grande. Y lo mismo ocurría cuando hablábamos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No estábamos diciendo que había un país que se llamaba Rusia, no. Había una unión de repúblicas socialistas y soviéticas, ¿vale? Lo dejaba muy claro. Repúblicas independientes que se juntan en una única unidad. Cuando aquella unión se fue al garete, pues cada cual buscó el camino que más le interesaba, y muchos de ellos se fueron rápidamente a ese occidente que tanto denosta Putin, ¿no? Pero es que muchos de esos países, bien de influencia rusa o bien propios de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, son parte de la Unión Europea y conviven con nosotros y de una manera pacífica y bien. Tú no vayas a decirle a los estonios que vuelvan otra vez a la República Socialista Soviética, ni a los de Letonia, ni Lituania, ni Eslovenia, ¿no? Porque la calidad de vida que tienen ahora
dista mucho de la calidad de vida que tenía en su día. Por no hablar del tema de los derechos humanos, lógicamente, y de las libertades fundamentales, entre ellas también la de moverse y expresarse en libertad, ¿no? Claro, tiene unas libertades que no tenían antes, ¿no? Y aparte de una bonanza económica que si se lo hubiesen predecido hace 50 años, probablemente no lo hubiesen creído. Bueno, pues es lógico que esa gente busque una vida mejor, igual que todo el mundo busca una vida mejor, y en este programa lo decimos muy, muy a menudo, ¿no? Los inmigrantes, cuando emigran, no es porque quieran dejar su país. Prácticamente nadie quiere desarraigarse de sus orígenes. Lo que ocurre es que la situación que tú tienes en tu país no es favorable, y te ves en la necesidad de poder salir para ganar un respeto, una seguridad, un cumplimiento a los derechos humanos, o simplemente una forma digna de ganarte la vida que en tu país empieza a ser imposible. Y eso es lo que estaba ocurriendo ahora con los ucranianos. O sea, hay una invasión, entre comillas, de Polonia por Ucrania. Están entrando miles, van a entrar probablemente millones de ucranianos. Pues mira, Ucrania tiene una población muy parecida a la de España, son casi 44 millones de habitantes, y en Kiev, la ciudad que está siendo en estos momentos todavía asediada, pues del estilo de Valencia. O sea, no, un poquito más, son 2,5 millones. O sea, entre Madrid, Barcelona, Valencia, para que nos hagamos una idea. Y claro, con las personas ucranianas que hemos hablado, pues todas coinciden en que mantenían la esperanza de que esto no sucediera, y aunque muchos han decidido empezar la evasión, para salvar la vida, pues la gran mayoría pensaba que, bueno, pues al final no va a suceder, vamos a quedarnos en nuestras casas, ¿no? Y cuidar nuestras casas y nuestros hogares y nuestras viviendas. Pero claro, de continuar así, pues y ahora ya está sucediendo, pues lo que dices, claro, son muchos millones de personas que necesitan vivir, claro, y es muy complicado, y las tomas de decisiones para todo esto, los que somos especialmente pacifistas y nos creemos pues que de ninguna manera la utilización de las armas no sirve para nada, pues claro, cuando se trata de salvar la vida, pues ya se ve de otra manera. Y si te digo no la propia, sino encima la de tus hijos, pues evidentemente el pacifismo pues te lo puedes meter en un bolsillo, porque dices, pues ahora es o el señor que me está disparando o mis hijos, pues coges el arma, y eso es lo que están haciendo los ucranianos, y ofreciendo pues tremenda resistencia también, ¿no? Me preguntaba mi hijo Jesús, y amigas y amigos, que por qué no iban los cascos azules a sentarse en la frontera, ¿no? Que ya que tenemos además una fuerza de paz de los cascos azules de las Naciones Unidas. Pues buena pregunta, porque claro, para que eso suceda hay que ponerse de acuerdo todos, y resulta que Rusia también tiene que ponerse de acuerdo en que eso suceda, que esta es la paradoja tremenda, ¿no, Jesús? Claro, es que en la situación en la que estamos hoy en día, con Rusia presidiendo el Consejo de Seguridad, pues nos encontramos atados de manos para tomar decisiones dentro del seno de Naciones Unidas. Claro, es que es el gigante, como decimos, el abusón, el matón, el bully, el abusador, que tiene más fuerza que otro, y en este caso, claro, es que es la fuerza que acaba con la vida de todos, que es las armas de destrucción masiva, ¿no? Es decir, ojo, entonces ya lo haces, oye, me estáis molestando con las medidas que estáis tomando para fastidiarme la economía, que parece lo razonable y que se podía hacer y que se estaba haciendo, a pesar de que faltaban algunos acuerdos para determinarlo, pero
empezar por ahí, antes, lógicamente, pues de coger todas las armas y que ya se acaba y se acabó, ¿no? Cuando hablamos ya de superpotencias con bombas nucleares. Y entonces él dice, alerto la fuerza nuclear, como va a decir, aquí estoy yo, ¿no? Es que es la actitud. Y bueno, pues fíjate si los grandísimos especialistas que hay en la materia de la negociación, de saber tratar a este tipo de mentalidades y de personas de abuso, ¿no? de posición, pues lo están teniendo difícil. No sé si a ti se te ocurre se te ocurre algo, que hay mucha gente de bien que nos está escuchando. El problema que hay con la situación ucraniana es que Ucrania se ha quedado un poco en territorio de nadie. No es Unión Europea, con lo cual, bueno, pues la Unión Europea le defiende, pero hasta cierto punto. No pertenece a la OTAN, su presidente, que ha ganado muchísima popularidad, lógicamente, en este caso no deseada por las circunstancias, pero por su templanza y manera de gestionar la horrible crisis y la invasión que atraviesa su país, pues ha dicho que bueno, hablaremos lo de la OTAN, ahora mismo se está debatiendo, que decir, bueno, pues un país neutral que no está en la OTAN, pero eso no excluye que esté en la Unión Europea, quiere estar ya en la Unión Europea, lo ha dicho, ha levantado la mano y dice, dejarme entrar, dejarnos entrar, sí, por favor. Sí, lo que ocurre es que sabes que lo único que se le puede hacer es admitirle como posible candidato a entrar. Para seguir los procesos. Porque, bueno, pero para los procesos extraordinarios, para las situaciones extraordinarias, procesos extraordinarios, ¿no, Jesús? Sí, no, si no, seguro que hay soluciones, ¿no? Pero que bueno, que no es tan evidente como yo quiero entrar y entonces entro. Estamos en una situación en la que se tienen que poner de acuerdo todos, ¿no? Y luego de determinar también lo de siempre, los movimientos de la ficha del tablero cuando hablamos de armas nucleares, ¿no? Es decir, a ver cómo reacciona, en este caso, el caballero Putin, si dices, venga, pues Ucrania ya es Europa, y entonces siguen invadiendo tal, ya es guerra contra Europa, pues ya la hemos liado. Claro, pero es que era un poco lo que te estaba explicando, ¿no? Que se ha quedado en tierra de nadie, no es Europa. La OTAN, aunque ellos querían la entrada en la OTAN y fue uno de los causantes desde el punto de vista de Putin de esta situación, pues no son OTAN, con lo cual los países de la OTAN no... digamos que mueven ficha desde el punto de vista de no estar de acuerdo con lo que está haciendo Putin, pero no mandan a sus tropas a defender el país, ¿no? Y bueno, pues esa situación de no estar, no pertenecer a ningún sitio, y el que quiere que pertenezcas a su grupo es a base de pegarte. O sea, tú imagínate a alguien que viniese en el patio del colegio a pegarte para que jugases con él al baloncesto, ¿no? Sería absurdo. No, pues esto es precisamente lo que está haciendo Putin, es intentando convencerles por la fuerza que su sitio está con él. Y eso no es fácil de entender. En el debate extraordinario de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Ucrania acusa a Rusia de estar cometiendo crímenes de guerra. El Tribunal Criminal Internacional está valorando el sopesar esta acusación. Fíjate tú con qué templanza, pero bueno, sabemos también de las consecuencias de ello, ahora lo trataremos. Rusia defiende que las operaciones militares son en legítima defensa. Más de 500.000 de ucranianos se han contabilizado como huidos a países vecinos, según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados. Hasta un 40% de las especies terrestres pueden desaparecer por
por el cambio climático. Fíjate tú la noticia que nos da las Naciones Unidas y que se une a lo que está sucediendo. Está ahora mismo ya en territorio ucraniano también, pues habiendo un desastre medioambiental tremendo, claro, porque las tropas rusas han bombardeado refinerías de petróleo, convertidos, químicos, y bueno, el humo que se está respirando allí pues es absolutamente tóxico también. Hay algunos palos que deberían de aguantar su vela. Jesús, lo hemos comentado muchas veces en el programa, desde hace años, ¿verdad? Que nos llamaba poderosamente la atención como personas de talante socialdemocrático, de ideas socialdemocráticas, que habían sido presidentes, en este caso, del gobierno de Alemania, del canciller de Alemania, Gerhard Schröder, había pasado a hacer lobby en nómina de Putin y amigo de Putin, ocupando alto cargo en la empresa de gas y de petróleo, para conseguir, que lo ha conseguido, lo que era absolutamente innecesario, y es que Centro Europa dependa del combustible fósil, y en este caso del gas proveniente de Rusia, y además que todos los europeos hemos pagado una conducción de gas de Rusia para que ahora además pues se mantengan estas horribles tensiones absolutamente innecesarias. Bueno, no quiero esperar más tiempo para que lo podamos comentar también, el poder escuchar a David Howell Petrus, oficial militar ahora ya retirado y es funcionario público estadounidense. Trabajó como jefe de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA, en la administración de Barack Obama, y antes bueno, pues Petrus ya era general de 4 estrellas, condecorado con 37 años de servicio en el ejército de los Estados Unidos, y que había sido comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, con las máximas atribuciones, pues por ejemplo en Irak y en Afganistán. Quería estar con nosotros, no ha sido posible, pero tenemos sus declaraciones. En el pasado reciente, el ejército norteamericano, pues sabemos que ha participado en varias operaciones de invasión y de liberación, y aquí lo decimos como lo sentimos, y así se lo expresamos. El uso de las armas siempre acarrea sufrimiento y destrucción. But at the end of the day, we were an army of liberation in Iraq. They didn't like Saddam Hussein. He was a kleptocrat, a dictator, a brutal one. Now you have a half-life and so forth, but they are here. They are the Nazis entering Poland in World War II. And ironically, to have Putin say that he's mounting denazification, of course, against a country that's led by a Jewish president, I might add, is the height of irony. And really what they are finding is enormous resistance already. Y el general David Petrus nos dice que a la fin y a la postre nosotros éramos el ejército de liberación en Irak, que no le gustaba Saddam Hussein a sus gentes porque era un dictador brutal, pero ellos, refiriéndose a las tropas rusas, están aquí, y en este caso pues podrían ser los nazis entrando en Polonia en la Segunda Guerra Mundial. Irónicamente, que Putin diga que quiere erradicar el nazismo de Ucrania, un país cuyo presidente además es judío, pues resulta una terrible ironía, nos dice. Al fin y a la postre, pues realmente lo que están encontrando es una enorme resistencia. Y le decimos al general Petrus, o comentamos con todos que nos unimos en el deseo de tener la
la sinrazón, y que ya se baraja la posibilidad de extender una orden de búsqueda y captura contra Vladimir Putin para ser juzgado por crímenes contra la humanidad. ¿Cuáles serán o son, en opinión del general David, los mejores pasos para seguir y para avanzar en la desescalada de violencia y restablecer la paz y el equilibrio? I actually think the necessary next step is the SWIFT financial transaction system, cutting Russia off from that. As you know, President Biden yesterday during his press conference responded that, well, we're not ready for that. What that really means is the EU countries that are needed to come together on this decision are not yet at that point. I would think that's probably one of the next steps. I think you get a lot of the top 25 oligarchs around Putin. You do have to be a bit careful when you go after the leader himself, say to designate him a war criminal at the International Criminal Court. You don't want him totally in a corner from which the only way out is by lashing out with capabilities that we know they have. So I think, again, this is fairly progressive. They're moving along. They're escalating it. And SWIFT would certainly be among the next ones, identifying the additional oligarchs, and then also getting the fine print on the export controls. If we really implement those and we do not allow microchips made based on U.S. intellectual property, they are in a world of hurt when it comes to their technology. And so I think, again, moving along that direction is very much where we should go. Creo que el siguiente paso necesario, nos dice el general Petrus, es el sistema de transacciones financieras SWIFT, dejar a Rusia fuera. Y los países europeos, como ha comentado el presidente Biden, aún no se han puesto de acuerdo para que sea firme esta decisión. Haría daño esta postura a los 25 más importantes oligarcas que actualmente apoyan a Putin, y podría ser positivo, pero debemos ser cuidadosos con ir directamente a por el líder acusándole de criminal de guerra, porque puede sentirse acorralado, nos dice, y no queremos que pues vea que su única salida son esas armas de destrucción masiva. Esto ha de ser progresivo y SWIFT debería ser el siguiente paso, así como también pues a toda el suministro de la tecnología. Son las palabras del general David Petrus, que fuera director de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos. ¿Qué te parece, Jesús? Templadas, claro, es una persona que ha estado ahí y ha tenido acceso pues a los máximos, digámoslo así de manera coloquial, tejes-manejes del poder y de la política y de la economía, del gobierno del mundo, ¿no? Claro, decimos, pues es un criminal, efectivamente, claro, y rápidamente, prudentemente dice, sí, pero cuidado con acorralar al que tiene algo que te puede hacer mucho daño. Entonces vamos a ver si... Qué situación absolutamente indeseable, por supuesto, pero qué complicado también de solucionarlo. Jesús, ¿qué te parece lo que nos dice Petrus? Yo tuve un jefe cuando empecé a trabajar, que era el almirante Alaez, del que alguna vez te he hablado, que era de estas personas que con el tiempo pues ha vivido muchas cosas y tiene palabras sabias, y un día me dio precisamente ese consejo. Me dijo, nunca acorrales a nadie. O sea, tú cuando estás haciendo algo y te das cuenta que el otro no lo está haciendo bien, es de primaria de enseñanza militar, ¿no? Primaria, como bien dices. No le acorrales, porque una fiera acorralada lo único que puede hacer es atacar. O sea, tú cuando te das cuenta de que tú tienes la razón y que es evidente que la tienes, y que el otro, bueno, pues tiene que ceder, dale siempre una salida honrosa, porque tu contrincante no es tonto, la va a apreciar, ¿no? Y entonces te quitas un enemigo.
aparte de que te evitas un ataque, te evitas siempre un ataque dejando una salida honrosa. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo, no puedes dejar a Putin totalmente acorralado, y le tienes que dar una salida, pero claro, nunca la salida que le das puede ser su salida, que salir con Ucrania perteneciendo a Rusia. Tienes que negociar con él y tienes que hacer pues todas las medidas que se están haciendo. Lo que él decía en el comentario del SWIFT, bueno, pues ahora ya es una realidad, ¿no? Europa ya ha dado ese paso en estas pocas horas, ¿no? Desde que tú hablaste con él hasta ahora, pues realmente se les ha dejado fuera del SWIFT, y esto les hace mucho daño, y ellos contraatacan diciendo que el 80% del dinero en divisas las empresas exportadoras tienen que entregarlo, y entonces nosotros les quitamos el espacio aéreo y ellos nos quitan el suyo. Lo que ocurre es que a nosotros no nos afecta tanto el que nos quite su espacio aéreo, porque bueno, pues vamos por rutas un poco más largas, pero no nos afecta. Y entre tanto, entonces, te iba a decir, con muchos actos heroicos que están surgiendo también de personas que viven en Rusia con grandes intereses allí, que están abandonando el país y sus atribuciones. No todos, ¿no? Porque parece que a Gerhard Schröder le está costando un poco más que a otros, que nos hemos enterado también por estas circunstancias, claro, que haya sido sobre el sufrimiento, la pérdida de vidas humanas asesinadas, y por tanto sufrimiento, pues claro, eso no nos gusta nada, pero estamos aprendiendo muchas cosas. Pues por ejemplo, que en nómina de Putin no solo estaba el señor Gerhard Schröder, sino pues primeros ministros de Austria y de Italia, ¿no? Que ellos sí han renunciado a los cargos de los consejos y de las empresas que tienen allí, como tantos otros, porque claro, es que Rusia pues es un país democrático, entre comillas, porque no es una democracia perfecta como sabemos, libre y democrático, y donde están asentadas pues multinacionales y trabajando personas de todos los países del mundo en diferentes circunstancias y atribuciones, y ahora se encuentran con esta, decir, bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos de aquí, ¿no? Pues evidentemente en estas circunstancias particulares de ahora hay que irse y hay que dejar las inversiones. Y yo no sé si alguna vez estuviste en Rusia, pero yo recuerdo el aeropuerto de Sheremetyevo. Lo más cerca que he estado ha sido en Potsdam, en Berlín Oriental, cuando todavía no había caído el muro, que se respiraba Rusia, pero no era Rusia. Pues tú si vas al aeropuerto, bueno, si ibas, ¿no?, al aeropuerto de Sheremetyevo, que es uno de los aeropuertos de Moscú, y al que llegan prácticamente todos los vuelos desde Europa, te encontrabas un aeropuerto en el que todas las tiendas, todos los restaurantes eran occidentales, ¿no? Te encontrabas el Burger King, el Fridays, un montón de tiendas propias, eso sí, todo en cirílico, cambiado a caracteres cirílicos, pero enseguida veías el símbolo y decías, estoy allí, y llegabas allí, ibas a pagar y te cogían muy bien los euros y te cogían muy bien los dólares, ¿eh? No hacía falta cambiar a rublos. Tenían ese doble rasero, o tienen ese doble rasero de yo soy muy digno con lo mío, pero cuidado que el negocio es el negocio, ¿no? Entonces, yo siempre digo que yo desayuné en un restaurante americano en el aeropuerto de Moscú, pagué con una tarjeta americana en euros. Eso es el no va más, ¿no? Y eso es lo que teníamos, y ahora a este señor no le parece bien. Bueno, pues habrá que buscar algo que le parezca
y que nos parezca también a los demás. Jesús, nos quedamos sin tiempo para seguir especialmente y principalmente enviando nuestro amor y nuestros mejores deseos a las hermanas y hermanos del pueblo ucraniano y a todas las personas de bien de Rusia que recobren la cordura y en este caso necesitan el valor para detener a la bestia. Y nos tenemos que marchar. Enseguida volveremos y esperamos que para poder comentar buenísimas noticias y que ha llegado la paz de nuevo a estos territorios, Jesús. Ojalá sea así. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Gracias, amigas y amigos, por habernos acompañado, que llevéis una vida saludable y sostenible. Held him to learn songs of joy instead of burn, baby, burn. Won't you show me how to play the pipes of peace? Play the pipes of peace. Emisión Cero, con Ricardo Fraguas. What do you say? Will the human race be run in a day?